quisiera agradecer a las autoridades del CISAN, a su directora y especialmente a Juancho y a Roberto, ¿no? Que es un buen ejercicio de colaboración que lleva por varios años, y creo que el seminario apunta a un espacio de reflexión muy importante, de un carácter transfronterizo, regional y multidisciplinario que es sumamente necesario en estos tiempos, ¿no? Entonces, si les parece bien, yo voy a iniciar esta presentación con, bueno, un poco con cuál es el argumento. Como ustedes sabrán, hubo una serie de procesos, hay una serie de procesos migratorios de larga data que se han venido a reconfigurar en términos de lo acontecido en la pandemia, pero que además articulan procesos que tienen que ver con la producción de regímenes fronterizos en Norteamérica y Centroamérica, y también con una serie de líneas de investigación vinculadas a la violencia, ¿no? Particularmente lo que yo quisiera hacer ahora es hacer una reflexión sobre qué ha pasado con las migraciones irregularizadas del norte de Centroamérica, sobre todo en el marco de la emergencia global, y pensando justamente la frontera norte como un espacio de articulación regional de políticas de contención migratoria, ¿no? El eje justamente será tal cual pensar cómo han cambiado tanto territorial como sociodemográficamente las detenciones, porque son una expresión de los procesos de contención migratoria. La contención migratoria es un ejercicio mucho más vasto que implica diversos procesos y que además, y es importante decirlo, tiene un carácter regional y transfronterizo. En el caso particular de lo que acontece en la frontera norte, también es fundamental entender el peso geopolítico de la agenda antimigrante norteamericana, mucho más claramente en el contexto de Donald Trump, pero que actualmente también seguimos observando, ¿no? Y uno de los aportes importantes que trataré de mostrar es justamente pensar que las deportaciones y las detenciones son mucho más allá que solo meros ejercicios de la ley, sino que tienen que ver con una lectura geopolítica y de carácter socioeconómico, en términos de verlas como ejercicios de contención migratoria que tienen expresiones espaciales y temporales muy acotadas, ¿no? De manera que la frontera norte, como se verá, se constituye como un territorio concentrador de las detenciones, y esto es importante porque algo que es fundamental para la política migratoria y las estrategias de contención, pero para también las rutas migratorias, es entender el territorio como un espacio apropiado de manera selectiva. Es decir, la contención migratoria se lleva a cabo mediante estrategias que tienen un carácter siempre puntual y selectivo, y que en la medida en que las identificamos es como podemos analizarlas y justamente, bueno, criticarlas y proponer distintas soluciones, ¿no? Ahora, para llevar a cabo este análisis en términos de cómo leer estos cambios en las deportaciones y detenciones en términos de procesos de contención migratoria, les propongo la siguiente ruta. Por un lado, un contexto muy acotado a los años previos de la pandemia y el contexto de la pandemia. Después, un poco cuál es el encuadre teórico que tendrá que ver justamente con la articulación de la concepción de fronteras como la producción de espacios de contención y la expresión de las detenciones y deportaciones como una forma de producción de fronteras en términos de acciones estratégicas que no necesariamente tienen que ver con ejercicios de materialidad como los muros, las vallas, las cercas, etcétera, ¿no? Sino que tienen que ver con justamente con procesos muy selectivos de contención en términos de acciones muy específicas. Después un poco dibujaré cuáles son las principales fuentes en las que me he basado y por qué de alguna manera esto puede representar un aporte en términos de la serie de registros muy sistemáticos que hay y que nos hablan justamente de estos procesos. Finalmente, cerraré con dos ejes fundamentales. El primero tendrá que ver justamente con cómo se reconfiguran las deportaciones y las detenciones de estos grupos en específico, y después justamente cómo pensar la frontera norte como un territorio de contención en este escenario, ¿no? Bueno, en términos del contexto, como ustedes saben, las migraciones forzadas del norte de Centroamérica han cobrado una gran relevancia desde hace varios lustros, especialmente uno de los hechos, digamos, hay una genealogía de hechos que las han vuelto muy visibles, ¿no? San Fernando, Cadereyta, pero más recientemente la crisis de los menores migrantes no acompañados, 2014-2015, y recientemente las caravanas migrantes y los hechos que han pasado en la frontera, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos que entender que se trata de un proceso que tiene un carácter histórico importante, ¿no? De diversas poblaciones y que se concentra fundamentalmente en términos de los orígenes étnico-nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿no? El caso de Honduras es muy emblemático porque es el principal país que últimamente expulsa más migrantes y porque es uno de los más visibilizados, no necesariamente en términos positivos, sino en términos de estigma. La segunda cuestión que es fundamental, y esto nos va a remitir luego justamente al análisis de los procesos de contención migratoria, tiene que ver con el carácter forzado de esta migración, y esto es fundamental entenderlo,
Se trata de poblaciones que se desplazan por motivos que no tienen que ver con su voluntad, es decir, por contextos histórico-estructurales que se manifiestan en condiciones materiales de vida muy, muy adversas, fundamentalmente en falta de empleo, pobreza y bajos salarios, pero que también se articulan con otras dos fundamentales que tienen que ver con los impactos medioambientales, sobre todo huracanes, recordemos Eta y Iota en finales del 20, o sociopolíticas en términos de los contextos de violencia del crimen organizado, de las pandillas y o de contextos de violencia muy internos intrafamiliares, ¿no? Y después encontramos otras tres ejes que la vuelven un proceso migratorio muy complejo. La primera es un proceso migratorio que se ha venido irregularizando. Parte de, digamos, de lo que permiten este tipo de lecturas es pensar que los migrantes no son en sí mismos grupos irregulares o indocumentados, sino que los procesos mediante los cuales se les vuelve irregulares o indocumentados tienen que ver con un proceso de producción desde el Estado. Es decir, en la medida en que el Estado genera una serie de procedimientos administrativos sin los cuales no se pueden obtener documentos migratorios, es que entendemos este proceso de producción de la irregularidad, ¿no? Y que además, como podemos ver, estos procesos se pueden volver mucho más difíciles en términos de poblaciones selectivas. El caso de los venezolanos actualmente es un ejemplo, pero sin duda las poblaciones del norte de Centroamérica son el ejemplo más importante de los últimos años en el caso de México y Estados Unidos. Finalmente se trata justamente de una dimensión regional. Desde hace años sabemos que la agenda norteamericana es la que marca un poco mucho de la política migratoria, tanto en términos de lo que acontece en Estados Unidos como en México y Centroamérica, ¿no? Es mucho en relación a que se trata de una migración que se dedique fundamentalmente a Estados Unidos, esto por varias cosas, desde las redes en el caso guatemalteco o salvadoreño, o hasta la diferencia salarial en el caso de los tres países, lo vuelve un polo de atracción inigualable. O sea, no hay manera de que estos migrantes tengan el tipo de salario que tendrían en Estados Unidos, en cualquier lugar de México o en otro lugar de Centroamérica, ¿no? Entonces, la dimensión regional de Estados Unidos tiene que ver fundamentalmente con esta triple dimensión. Por un lado, son los que promovieron una serie de políticas que explican la condición actual de tanta precariedad en Centroamérica. Por otro lado, se vuelven un polo regional con una alta demanda de mano de obra, ¿no? En términos de las cadenas globales del norte, en específico Estados Unidos, y por otro lado son quienes de alguna manera estigmatizan y generan estas políticas de contención, ¿no? Y lo que tenemos aparejado con esto es justamente que se dan una serie de contextos de mucha violencia y exclusión. Es decir, junto al andamiaje que produce la irregularización y la contención migratoria, encontramos también de manera muy correlativa una serie de dinámicas de exclusión y violencia, ¿no? Sabemos que, digamos, los delitos y las violaciones de derechos humanos a las cuales están expuestos estos migrantes han venido incrementándose conforme se van cerrando las fronteras, se generan regímenes fronterizos regionales y se vuelve cada vez más difícil el tránsito migratorio. Ahora, en términos del contexto específico, lo que sabemos de manera muy puntual es que las caravanas migrantes desde el verano del 18 y buena parte del 19 son el antecedente previo y en la cual encontramos ahí un ejercicio interesante. Generalmente entendemos que los procesos migratorios juegan un papel fundamental el Estado y ciertos procesos como la demanda de mano de obra a la falta de trabajo en los lugares de origen. Pero en el caso de las caravanas lo que encontramos fue que los migrantes se mostraron como actores sociales con una fuerte capacidad de agencia y con una serie de acciones colectivas importantes, ¿no? Algo que algunos autores han denominado luchas migrantes, pero que efectivamente se mostraron en términos de acciones muy puntuales que les permitieron por lo menos llegar a la frontera norte, ¿no? Con estrategias de visibilización importantes. Esto no se dio evidentemente en un terreno neutro, por el contrario, se dio en términos de un contexto muy adverso, sobre todo en términos de las políticas de dos países nacionales. Por un lado, Estados Unidos marcando el eje de la política regional con dos programas fundamentales, los MPP, y sobre todo el cúmulo de medidas que implicó la tolerancia cero de Trump. Recordarán, una de las más drásticas fue tanto la separación de niños y de familias, como los procesos de cierre de frontera específicos, ¿no? O el envío y que, por ejemplo, en el 19 desembocó en el envío de la Guardia Nacional en el caso de México. Recordarán el contexto en el cual Trump amenazó deliberadamente con grabar las importaciones mexicanas si no se contenían los flujos, ¿no? Entonces, en este sentido encontramos que esta dimensión geopolítica regional es fundamental y que, como veremos, tiene además expresiones muy puntuales en términos de ciertas fronteras, ¿no? Esto se expresará, de hecho, y se acentuará en términos de la pandemia.
Ahora, en relación a la pandemia, encontramos que este proceso se complejiza con justamente con la implantación del título 42 en términos del contexto de la pandemia y con la continuación del programa Quédate en México. Como sabemos, el título 42 permitió el proceso de securitización fronteriza más acentuado en Estados Unidos, y esto además se articuló justamente con una serie de migrantes que desde las caravanas del 18 y 19 estaban varados en la frontera, ¿no? Y en términos generales encontramos que en el 20 hubo además un proceso importante que fue en el contexto, digamos, del crecimiento global muy rápido de la pandemia. También se dio una tendencia, como recordarán, muy frecuente en diversas latitudes del mundo, del cierre de fronteras. No fue la excepción Norteamérica, sobre todo con casos como Estados Unidos y Guatemala, y como veremos, esto genera que México se configure no solo como un país de tránsito, sino de confinamiento, ¿no? En la medida en que se cierra frontera norte de Guatemala y frontera sur de Estados Unidos, México sigue teniendo un papel de país de tránsito, pero sobre todo de confinamiento en términos de las poblaciones irregularizadas del norte de Centroamérica, ¿no? Bien, ahora no me voy a detener mucho en términos del andamiaje teórico porque ya lo describí, pero quizás sí solo destacar dos cosas, ¿no? Una de carácter metodológico y otra en términos de cómo leer justamente lo que les había comentado, los procesos de detención y deportación. La primera es, tenemos un encuadre donde las fronteras son justamente producciones mucho más amplias que solo la infraestructura material, y que en general en el caso de la frontera México-Estados Unidos tienen que ver con tres dinámicas, ¿no? La securitización, ¿no? Que tiene que ver con ver las fronteras más como escenarios de disputa de la seguridad nacional y cerrarlas, ¿no? El proceso de externalización de fronteras, que tiene que ver justamente con que los procesos de selectividad en términos de la gestión migratoria se recorran, por ejemplo, desde Estados Unidos hacia México, en términos de distintos niveles. Puede ser frontera norte México, el espacio en medio entre frontera norte y frontera sur, ¿no? Y justamente la idea de pensar todo esto en términos de regímenes fronterizos, no solo en términos de fronteras acabadas, sino en términos de un cúmulo de acciones estatales con diferentes expresiones, ¿no? Que efectivamente pueden implicar desde la criminalización hasta procesos de contención muy específicos. Ahora, en este marco, efectivamente, las detenciones, como les comentaba, no pueden ser leídas de manera neutra y aséptica. O sea, no se trata solo de ejercicios de la ley, ¿no? Se trata, por el contrario, justamente de este proceso de producción de la irregularización, esto que decía, cómo el Estado vuelve irregular y criminaliza a cierto grupo migrante y no a otro, o no tanto en referencia a otros. Por ejemplo, la diferencia que hay entre las poblaciones del norte de Centroamérica y, por ejemplo, migrantes de Europa, ¿no? El caso más reciente, un comparativo muy interesante podría ser, por ejemplo, lo que aconteció con los ucranianos, ¿no? Que querían llegar a Estados Unidos, una situación muy dramática también, ¿no? Y en ese sentido, pues, tenemos que entender esto de una manera mucho más amplia. Ahora, en términos metodológicos, lo que se hizo para este trabajo fue hacer un registro, hacer una revisión sistemática de una serie de fuentes que han venido construyendo el Estado de manera muy puntual desde hace más de una década. Como ustedes saben, en la Unidad de Política Migratoria hay un registro de una serie de acciones y prácticas que tiene el instituto, y dentro de ellas están justamente la de las detenciones y deportaciones. Y este registro tiene varias peculiaridades. La primera es un registro bastante detallado que tiene una dimensión multiescalar, tiene tanto los acumulados nacionales, ¿no? Por varios años, desde más o menos más de una década, y también lo tiene desagregado en términos de las entidades federativas y de ciertos lugares específicos. Entonces, esto nos permite tener una visión mucho más segmentada, escalarizada y selectiva de lo que acontece. Una de las apuestas de este tipo de proyectos es justamente ver el territorio como un espacio apropiado selectivamente y de manera diferenciada. Esto nos ayuda justamente a pensar los flujos migratorios como lo que son, como estrategias de movilidad con acciones muy puntuales, pero de igual manera como los ejercicios de contención de estos flujos apuestan a lo mismo, ¿no? Y bueno, la elección de frontera norte es obvia, es justamente, se construye en términos como del último obstáculo en términos de la frontera estadounidense como tal, ¿no? Es una frontera muy, muy amplia, como ustedes saben, se compone de 6 entidades muy diversas todas, pero como veremos que representan un territorio de acumulador muy importante.
Ahora, una de las cosas que apuntaré hacia el final de la exposición es que, por paradójico que parezca, aunque Frontera Norte es uno de los principales dispositivos de contención, el gran concentrador es Frontera Sur. Y aquí vamos a ver que hay un juego muy interesante. Aunque Frontera Norte abarca casi la mitad de las detenciones, Frontera Sur, que es mucho más pequeña, poco más de 1,000 kilómetros, concentra más de la mitad. Y si vemos el caso específico de Chiapas, encontramos que es el gran dispositivo, de hecho, ¿no? Pero de todas maneras vemos que hay un proceso selectivo de flujos y que en esa medida, aunque Frontera Sur es el filtro inicial, Frontera Norte también cumple una función fundamental, ¿no? Porque además, y esto es algo que no entraré en mucho detalle por cuestiones de tiempo, Frontera Norte México se articula con una serie de procesos muy específicos de Frontera Sur de Estados Unidos. Es decir, hay que entenderlo como un dispositivo complejo en donde las dinámicas están muy interrelacionadas. El caso, dos de los casos muy importantes que menciono es, por ejemplo, el título 42, que los contiene ahí justo en la frontera de México, es decir, ni siquiera los deja entrar, o por ejemplo el caso previo de los MPP, del programa Quédate en México, que hace que esperen el proceso de asilo en México, ¿no? Entonces, esto muestra justamente esta dimensión de un régimen fronterizo regional, ¿no? Y bueno, ahora me voy digamos, como quiero mostrarles en términos gráficos muy plásticos cómo se ve esto. Este es, por ejemplo, esto es lo que les decía. En el escenario nacional lo que observamos es que el escenario migratorio, los flujos migratorios se ven de manera muy selectiva, pero también los procesos de contención. Lo que voy a decir es un poco una simplificación, pero observamos que hay una relativa correspondencia, ¿no? Entonces, abajo, como observan, están marcados digamos, entre más acentuados el color, observamos que es el país que más aporta, es decir, Honduras es el principal país, ¿no? Que expulsa migrantes, después estaría Guatemala y después El Salvador, ¿no? Y después encontramos que lo mismo acontece en términos de la República Mexicana. Para este mapa de las detenciones encontramos que los colores más fuertes, el más ocre, que es Chiapas, es el principal concentrador, y después observamos, si se fijan, cómo se va coloreando, y en el norte observamos sobre todo Tamaulipas y Coahuila como los principales dispositivos de contención, y las gráficas estas de pastel lo que muestran es la diferencia entre el 20 y el 21 y la diferencia por nacionalidades. Como ven, los amarillos son justamente los hondureños, son el grupo que abarca la mitad de las detenciones, ¿no? Después seguirían justamente los guatemaltecos, y si se fijan, hay una clara diferenciación entre el 20 y en el 21. En el 21, como recordarán, hubo en el 20 un proceso de disminución de los flujos, hubo varias dinámicas de inmovilidad, pero en el 21 encontramos que se da un repunte muy fuerte de los flujos migratorios, incluso casi similar al del 2019, ¿no? Y esto es importante porque lo que observamos es que los procesos de movilidad no fueron contenidos con las medidas que se impusieron mucho desde el nodo hegemónico geopolítico de Estados Unidos, y que además se fortalecieron estas medidas, ¿no? Y como vamos a ver, hubo un incremento de estos procesos, ¿no? Esto, como pueden ver, ya se observa de manera mucho más detallada en términos de frontera norte, y también, si se fijan, esto se articula en términos de las rutas migratorias. Lo que observan arriba en términos de las flechitas y de los hexágonos es, digamos, los principales lugares de cruce y cuál es digamos, los sitios donde son alojados, en un eufemismo, ¿no? Donde son detenidos los migrantes, ¿no? Como pueden observar, esto es una representación digamos, muy accesible en términos de estos procesos de selectividad, que es lo que yo pretendo mostrarles. Ahora, en términos numéricos observamos justamente lo mismo. Esta relación, estas gráficas, si se fijan, bueno, estos cuadros, tienen que ver justamente con esto que les mostraba, ¿no? Con la dinámica nacional. Entonces, observamos, por ejemplo, que en términos del último quinquenio, pero concentrándonos sobre todo en la pandemia, el gran contenedor de las detenciones para el 21 sí fue Frontera Norte, con excepción, digamos, ese año sí tuvo las mayores detenciones. El resto de los años lo tuvo la Frontera Sur, que es lo que les digo. En términos generales, esto hay que observarlo como un complejo, como digamos, como la articulación de diversos ejercicios de contención migratoria, ¿no? Y en el 21 tuvo, digamos, fue prácticamente la mitad de las detenciones, con el 35, perdón, no la mitad, más de la tercera parte de las detenciones, con el 35%, pero si juntamos frontera sur y frontera norte, si se fijan, tenemos prácticamente
o sea, más del 70%, ¿no? Digamos, son los dos grandes dispositivos. Y lo que les comentaba, si se fijan también, Honduras es el gran, digamos, el gran expulsor de migrantes, ¿no? Esto también es importante porque Honduras es de los países que menos redes migratorias tienen en relación a Guatemala y El Salvador. Tanto la migración de El Salvador como la de Guatemala tienen una genealogía histórica mucho más prolongada y tienen que ver con el proceso de la contrainsurgencia en El Salvador y del terrorismo de Estado en Guatemala. Aquí sabemos que hubo procesos migratorios de mucho más larga data y que las redes migratorias están mucho más, hay mucho más redes, son mucho más intensas y funcionan mucho mejor. En el caso de Honduras observamos al revés, que se dan procesos de migración forzada mucho más intensos, ¿no? Sobre todo en términos de los procesos de condición de vida, ¿no? Pobreza, el golpe de Estado del 2009 y recientemente el impacto de los huracanes. Ahora, en el caso de las deportaciones, encontramos un escenario similar, aunque aquí la selectividad cambia y si se fijan, esto es algo que no mencioné, pero que ahora menciono, el proceso de selectividad en frontera norte también es muy claro. Hay dos grandes polos que funcionan como los grandes contenedores. El primero es justamente Tamaulipas y el segundo es Coahuila, aunque en el caso de las deportaciones también en Nuevo León va a jugar un papel importante, ¿no? Esto es un comportamiento completamente explicable, sobre todo en términos de tres articulaciones: los flujos migratorios y sus rutas, los principales puntos de entrada hacia Estados Unidos, tanto los regulares como los irregulares, y los ejercicios y la infraestructura de detención que se tiene. La articulación de estos tres procesos es lo que nos permite entender que se den estas concentraciones en específico, ¿no? Y como ven, observamos el mismo escenario. Hay una gran contribución en términos de los porcentajes tanto de las detenciones como sobre todo de las deportaciones, aunque en el caso de las deportaciones, si se fijan, es menor la tendencia de concentración en frontera norte, ¿no? Y lo mismo pasa justamente con los casos de Honduras, Guatemala y El Salvador. O sea, encontramos que Honduras es el gran concentrador. Bueno, y ahora, después de esta representación gráfica, digamos, ¿qué nos dice estos procesos? La primera es que hay una cosa que va en contra de la opinión común de que en procesos de emergencia global inicialmente parecería que las migraciones se detienen. Esto sí aconteció en el primer año. En el primer año encontramos que efectivamente los flujos se contuvieron, se desarticularon y que se agravaron las condiciones de precarización de los migrantes, sobre todo los que se encontraban en tránsito. Muchos no pudieron regresar. Pero lo que encontramos fue que en el 2021 esto se incrementó de manera muy importante. De hecho, si se fijan en los registros, tanto en deportaciones, tanto en porcentajes en la frontera norte como en números netos, encontramos un incremento muy, muy acentuado, ¿no? Muy, muy acentuado. En el caso, por ejemplo, de las deportaciones, si se fijan, de cerca, no del 50%, pero de un crecimiento muy, muy importante, y en el caso de las deportaciones es muy similar, de 17,000 a 26,000, ¿no? En el caso de las detenciones, de 31,000 a cerca de 50,000, ¿no? Solo en un año y en contexto de pandemia. Ahora, ¿cómo se explica esto? Esto se explica en términos de lo que han registrado en dos niveles. Por un lado, en términos de que las condiciones que los hacían migrar no mejoraron en términos de lo que aconteció en la pandemia, por un lado, y por otro lado, en términos de dos procesos fundamentales que sí acontecieron en la pandemia. En términos de lo acontecido en la pandemia, sobre todo, por ejemplo, en Honduras se sabe que incrementó la informalidad y los niveles de pobreza y, por tanto, el nivel de salario y de acceso al empleo, y por otro lado se dieron los procesos de impacto de ETA y IOTA. Recordarán los dos huracanes que a final del 20, más o menos entre noviembre y diciembre, azotaron la región y generaron que se incrementaron estas condiciones, ¿no? Entonces, lo que encontramos es justamente que la pandemia acentuó, ¿no? Por un lado, las causas histórico-estructurales, pero por otro lado, les agregó estas dos cosas. Ahora, la otra cosa que encontramos es que el territorio nacional no puede ser leído en términos llanos como un espacio homogéneo de contención migratoria. Es un espacio que se construye en términos de estrategias muy, muy selectivas, ¿no? Esas estrategias selectivas por lo menos tienen tres grandes sitios que es importante entender. La primera es justamente esta articulación de puntos que tiene que ver con frontera sur, los estados de tránsito, que van más o menos, bueno, serían
digamos, los extremos norte de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, y suben por el Golfo y luego se bifurcan, generando un par de rutas, una que sigue por el Golfo y otra que se va hacia el centro, termina en Chihuahua, y otra que se va hacia, justamente, hacia las rutas de las más agrestes, sobre todo con el desierto de Altar, ¿no? Y en ese sentido, lo que encontramos es que Frontera Norte juega un papel fundamental porque es el último filtro y además, como decía, se articula en términos de los ejercicios de Estados Unidos de contención migratoria de manera muy específica. Aquí apuntar el caso justamente de Tamaulipas y Coahuila, pero también hay otros estados que juegan un papel fundamental. Destaco solo el caso de Sonora porque ahí encontramos que el desierto de Altar, al generar los procesos de corrimiento de las rutas históricas, por ejemplo, de Baja California con Tijuana y Tecate hacia el desierto de Altar, este gran escenario, este gran medio ambiente natural se vuelve un gran contenedor, ¿no? Es uno de los escenarios que más muertes migrantes tiene, ¿no? El proyecto de migrantes perdidos del OIM registra que hay alrededor de 4,000 migrantes entre el 2014 y la actualidad solo en esa frontera, ¿no? Y esta es una estimación bastante conservadora. Los colegas justamente de Arizona tienen estimaciones mucho más drásticas, ¿no? Y por otro lado, entonces, en términos de que tiene que ser leída en términos de los cruces fronterizos específicos. Ahora, también está la idea de que esto hay que leerlo en términos de la articulación, si se fijan siempre, no solo de los ejercicios concretos, sino de los flujos migratorios. Algo que yo no mostré y que es muy interesante sería ver justamente la sobreposición de cómo han cambiado las rutas y cómo han cambiado también los principales estados de contención. Un ejemplo interesante, por ejemplo, sería ver cómo, digamos, esto es solo un ejercicio que estoy haciendo, no está expresado en el mapa, pero antes, por ejemplo, Baja California era uno de los principales y también Sonora, y ahora si se fijan no tienen un lugar tan destacado, sobre todo en términos de las detenciones y las deportaciones, ¿no? Y entonces, de esta manera, lo que se pretende, y con esto empezaría a cerrar, sería justamente apuntalar la idea de que Frontera Norte es un gran dispositivo de control espacial, ¿no? Es un sitio estratégico, y aquí quizás sí habría que decir que tampoco es algo nuevo, ¿no? Esto es algo que se ha venido construyendo históricamente, tiene décadas aconteciendo esto, pero en términos de la pandemia, si se fijan, fue algo que se aceleró, ¿no? Sobre todo en la bisagra, el final de la administración Trump, digamos, no desde el final, desde el inicio y en términos de la pandemia. Con Trump lo que encontramos es que se puso un especial énfasis en la frontera porque además era un escenario, como dirían algunos colegas, de visibilización del espectáculo fronterizo, ¿no? Entonces recordarán imágenes icónicas desde la represión a las caravanas migrantes en el 2019, cuando entraron un cúmulo y se les reprimió de manera
Estamos hablando de un escenario pues muy complejo, de una crisis humanitaria pues de dimensiones muy importantes, ¿no? Y finalmente sí habría que ver que se trata efectivamente, si se fijan, de que las fronteras no se construyen, y este es uno de los argumentos importantes, no solo en términos de algo que usó mucho Trump, pero que no es solo, ni de ninguna manera, solo la producción arquetípica de las fronteras. Es decir, Trump se ensañó con esta idea del muro como un dispositivo material gigante que contiene, ¿no? Como si se pusiera una especie de muro a una especie de ola que llega. Esto es mucho más elaborado y mucho más complejo. Y estos ejercicios son mucho más efectivos, estos, los que estoy mostrando, las detenciones y las deportaciones, que las infraestructuras materiales, ¿no? Entonces, no, habría que pensar esto como un ejercicio de producción mucho más elaborado. Ahora, se podría hablar también, y con esto voy concluyendo, de dos ejes para cerrar. La primera es que esto también nos deja una gran lección, es decir, mediáticamente se vende mucho la idea de que los migrantes tienen un perfil homogéneo y que son todos iguales. En el fondo sabemos que los hechos nos muestran lo contrario, es decir, sí hay políticas diferenciadas migratorias. Las políticas hacia los norcentroamericanos no son las mismas que hacia otros grupos, ¿no? Lo mismo acontece en México y lo mismo acontece en Estados Unidos. El comparativo interesante es lo que ha pasado con los ucranianos. Efectivamente viene un conflicto bélico, viene una situación muy complicada, pero si ustedes ven las tasas de aceptación del procedimiento de asilo de los ucranianos y de los del norte de Centroamérica en Estados Unidos, es una cosa hiriente, ¿no? La desproporción esa es la palabra, es hiriente, ¿no? Donde observamos efectivamente que sí hay migrantes con distintas valoraciones en términos de si deben ser o no admitidos. Y termino además diciendo que hay una serie de líneas con las cuales se vincula esta exposición que son importantes y que están, digamos, en el tintero que habría que explorar. La primera es justamente todos los ejercicios de exclusión y violencia que implican estas formas de contención de las detenciones y las deportaciones. Aquí yo no me detuve, este fue un ejercicio más de análisis del gran escenario de la frontera norte y de lo que pasa a nivel nacional, pero sabemos que las estaciones migratorias son escenarios de muchas violaciones de derechos humanos, ¿no? Con poco acceso a condiciones de higiene, a derechos de educación, al trato adecuado para niños, ¿no? Al trato adecuado para mujeres, ¿no? Al derecho a atención psicológica, al derecho a atención jurídica en términos por ejemplo, de tener acceso efectiva a la petición de derecho de refugio en el caso de México. La otra gran línea que es fundamental es ver cómo esto se articula directa y indirectamente con la represión de las caravanas. Las caravanas también, si se fijan, fueron ejemplos de visibilidad de los procesos migratorios, pero que además representaban, si se fijan en los términos numéricos, una minoría respecto a lo que acontece con la migración que no es visibilizada. Las caravanas tienen a miles de migrantes desplazándose, mostrando una agencia política importante, pero estos otros migrantes también son, digamos, números muy relevantes y están articuladas de alguna manera estos ejercicios, ¿no? Tanto migratorios como de represión. La otra cuestión que hay que entender fue que hubo un proceso de ralentización, sí, se volvió mucho más lento la petición de refugio en México durante esos años y obedece justamente a estas cuestiones. Efectivamente hay una dimensión que tuvo que ver con la pandemia, esto es un hecho, pero también tiene que ver con un ejercicio efectivamente, de que es un problema que no ha tenido tampoco la atención en términos tanto de la voluntad política como del personal necesario, ¿no? Y aquí también se articula con una cosa que es fundamental entender. Sabemos que hay grupos que el principal destino es Estados Unidos, o sea, el norte de Centroamérica, los haitianos y muchos venezolanos, como otras poblaciones, el destino inicial no es México, ¿no? Yo ya hablé un poco de estas causas, pero fundamentalmente tiene que ver con una cuestión salarial y de redes, ¿no? Y finalmente cierro con dos ejes que quedan pendientes, pero que también están articulados. Una tiene que ver con la criminalización migratoria, que va de la mano, si se fijan, esto que yo les mostré. O sea, en la medida en que tú vuelves la condición de no tener papeles migratorios de una falta menor a convertirla en un ejercicio de transgresión más serio, es en la medida en que tú puedes generar los dispositivos para que el migrante sea visto como un criminal, ¿no? Y en ese sentido detenerlo y deportarlo de manera mucho más acelerada. Y esto también permite efectivamente que se incrementen los procesos de violencia
y muchos de los cuales derivan en muertes, ¿no? También hay una relación, y esto lo han demostrado varios proyectos en términos de cómo estos ejercicios generalmente están vinculados con el incremento de muertes y detenciones migrantes. Y cierro esto, para no extenderme más de lo necesario, diciendo efectivamente que una política migratoria una política migratoria que reconociera y que pusiera en el eje de su agenda el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, tendría que justamente transitar de un ejercicio de criminalización y de estigmatización migratoria basado en estos ejercicios de control que les narré, a uno en el cual se viera a los migrantes como una serie de poblaciones con condiciones muy adversas que están buscando otras formas de vida a través de la migración, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la exposición clara y reveladora, que además, pues, bueno, por supuesto, son temas que nos preocupan, que para irlos comprendiendo, pues hay que irlos estudiando a la mayor, con el mayor rigor y cercanía, pero que no dejan de ser, pues, extremadamente dolorosos. Es importantísimo tener en mente esta problemática de cómo funciona el dispositivo de seguridad para crear estos espacios de contención y violencia que bien nos has explicado, ¿no? Viene a mi mente varias cosas que ojalá que tengamos la oportunidad de platicar sobre cómo se construye esta violencia en diferentes niveles, esta complejidad de la que hablas. Pero bueno, primero le voy a dar la palabra al doctor Roberto Cepeda para que nos haga algún comentario sobre la presentación. También están llegando sus preguntas en YouTube. Les agradecemos que nos las se continúen enviando para poder hacérselas saber a nuestro expositor de este día. Entonces, por lo pronto, pues bueno, adelante, doctor Cepeda. Gracias Juan Carlos. Muchísimas gracias también a nuestro colega, amigo, doctor Guillermo Castillo, por esta interesante, excelente territorio de contención y violencia, y que está también enmarcado en un tema prioritario actualmente, sobre todo considerando, como bien lo decía Guillermo, en sus números, en sus estadísticas, hubo un declive justamente de los flujos migratorios provenientes de Centroamérica, Caribe, otros países que utilizan a México como país de tránsito, pero que van efectivamente hacia Estados Unidos por el tema de la pandemia, ¿no? En el año 2020. De 2020 respecto a 2019 hubo una caída, pero lo que vimos el 2021 es un aumento que incluso supera el año previo inmediato anterior a la pandemia, ¿no? Entonces estamos viendo esto de manera muy interesante con esta investigación que nos presenta Guillermo. Justamente entramos en un tema que puede ser un problema, ¿sí? Un problema regional incluso, y que está generando, digamos, rispideces en la relación México-Estados Unidos, ¿no? En algún momento Estados Unidos ha exigido a México colaborar de manera más clara, más contundente para detener estos flujos, ¿no? Entonces, hay varios comentarios y no quisiera tampoco extenderme mucho, pero me gustó mucho el tema de la lucha geopolítica, ¿no? ¿Cómo ves esto también por el término de la geografía, por el aspecto política y cómo se junta esto en la geopolítica? Justo lo que caracterizaba a la migración a lo largo del siglo XX, pues era una migración que provenía de México, ¿no? En este programa Bracero en algún momento, en el famoso enganche en la Revolución Mexicana,
Y el programa Bracero yo recuerdo que terminó a mediados de los 60, ¿no? Del 42 al 65. Luego entra una etapa que dirían Jorge Durán y Douglas Massey como clandestinos, que hay un parteaguas ahí con la reforma migratoria de Reagan y que luego esto se va a acrecentar una migración mexicana en la década de los 90, principio de la década, yo diría la primera década del 2000, luego del 2010 al 2020 ya hay una migración neta, cero, sobre todo también por el tema de las deportaciones, que es un tema, es un aspecto, no digo nuevo, ¿no? Pero es un aspecto que surge justamente en las últimas 2 décadas, ¿sí? Y es decir, ¿qué hacemos con estas deportaciones? Tus gráficas nos presentan un mapa donde justamente este tema sigue siendo relevante. Se vino a dar un poco con Bush hijo, pero de manera más intensa con Barack Obama, que era el deporter in chief, ¿no? El deportador en jefe, 400,000 migrantes deportados por año. Hace unos días en AMEI hablábamos que con Biden se va a superar esta cifra, ¿no? Juan Carlos daba ese dato en un panel. Entonces, bueno, estamos viendo que también ese tema representa un reto para México, ¿no? No diría un problema, pero también un reto, y que es un tema regional, transnacional, y que implica obviamente la cooperación internacional, porque esto puede ser visto desde diferentes perspectivas, resaltando diferentes aristas. El tema migratorio en Estados Unidos, pues es un tema de seguridad, porque para ellos el tema migratorio está vinculado a la seguridad desde los atentados terroristas de 2001, donde los migrantes, perdón, los terroristas entraron como migrantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se criminalizó a los migrantes, antes se les detenía, se les deportaba, ahora ya llegan un proceso, los meten a prisión, luego los deportan, y luego si reinciden, ya es un tema más de criminalización, porque, bueno, como saben ellos, cuando va atravesando un migrante la frontera, si es un potencial trabajador honrado, o puede ser un potencial criminal, o, un terrorista, incluso en el peor de los casos. Entonces, el nexo migración-seguridad para Estados Unidos es muy importante. Prueba de ello, quienes se encargan del tema migratorio son agencias de seguridad. En cambio, para nosotros el tema migratorio puede ser un tema laboral, o sin descartar las otras categorías, ¿no? Pero la migración de México a Estados Unidos en muchos sentidos respondió a un tema laboral, como lo decías, el tema salarial, ¿no? La diferencia salarial. 10 veces más el salario en Estados Unidos que en México, a pesar de que en México puede haber empleos, pero son remuneraciones mucho más bajas, ¿no? Incluso la Organización Internacional para las Migraciones, en su más reciente reporte 2022, nos habla de que alrededor del 70% de la migración en el mundo es por tema laboral. Y está el tema de seguridad, está el tema de los migrantes que se mueven por catástrofes naturales, por temblores, por huracanes, por efectos del cambio climático, en fin, ¿no? Hay una variedad de causas que generan el proceso migratorio y que los países receptores, estamos hablando de Estados Unidos, el mayor receptor de migrantes en el mundo, lo sigue siendo, y México, considerando el stock de migrantes, aunque ya la última década no ha sido característica de migración mexicana a Estados Unidos, sí, considerando el stock, los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, pero hay una parte de ellos que todavía no son documentados o no son migrantes regulares. Ahora el concepto cuando se habla de estos temas es migración regular o migración irregular, ¿no? De tal manera que hay ahí un número de personas que nacieron en México, pero que viven en Estados Unidos, que es la categoría como define la OIM a los migrantes, y que por ello México aparece en esos datos, en esas estadísticas, como el mayor expulsor de migrantes en el mundo, ¿no? En las últimas décadas, aunque esto ya no es una tendencia nueva. Ahora estábamos viendo en una presentación que tuvimos en un panel con la maestra Mónica Berea, especialista en el tema, y nos decía Mónica que
que ha aumentado el número de migrantes mexicanos en 2022, incluso en 2021, ¿no? Y sería también muy interesante que, bueno, también obviamente la migración cero, como dice el Pew Research Center, es un think tank de Estados Unidos, sí, los que se deportaban, los migrantes que deportaban, seguían yéndose mexicanos, pero la migración cero era, la migración neta, perdón, era cero. Y esto evidentemente está cambiando. La gente se está yendo a Estados Unidos, mexicanos sí, yo diría, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Es totalmente natural que esta era post, y aquí sí podemos hablar de una era post-pandemia que ha acentuado las tendencias regionales de migración, porque lo que vemos, incluso yo con mucha sorpresa veo estas estadísticas que nos presenta Guillermo, que aumentó casi el doble el 2021 respecto al 2019, ¿no? Algo así, no me acuerdo el porcentaje, pero sí de manera muy significativa, ¿no? Obviamente el 2020 hubo una caída. Incluso eso también lo vimos en un panel que tuvimos del TEMEC, donde caen las exportaciones de México a Estados Unidos, pero el 2021 se recuperan. Y bueno, son de los temas que definen la relación bilateral México-Estados Unidos, comercio, migración, seguridad. Para Estados Unidos, migración es un tema de seguridad y por ello también ha habido mucha legislación donde se está tratando de reducir la migración, donde se está tratando de controlar, ¿no? Justamente las fronteras, destinando mayores elementos de la patrulla fronteriza. En fin, sí, yo resaltaría que este tema pues ha aumentado, sí, estos flujos, y estos datos que hemos visto el día de hoy nos presentan un panorama muy actual para poder entender la dimensión de cómo esto afecta no solo a México, a pesar de que ha habido compromisos, ha habido diversas medidas, pues ahí está el tema, ¿no? Recientemente en la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, ¿no? Se dio este compromiso, el Pacto de Los Ángeles, donde los países, incluso México también se adhirió a este pacto, donde se comprometen a recibir mayor número de migrantes por el tema de asilo, ¿no? ¿Sí? Por migrantes que están saliendo por cuestiones de seguridad de sus países, ¿no? También el tema para México, bueno, no solo para Estados Unidos, también para México representa un tema de seguridad, ¿no? Reforzar las fronteras, porque, y esto se logra de acuerdo a los estudios más recientes, dándoles una credencial, una tarjeta de identidad a los migrantes mientras están en México, para que identificarlos y para de esta manera ver quiénes son. Entonces, ¿por qué también? Bueno, unos argumentos de Trump era que en los flujos migratorios también se podrían insertar otro tipo de amenazas como crimen organizado, trata de personas, terroristas, etcétera, ¿no? Pero muy bien, muy interesante. Yo solamente cerraría con una de las propuestas que todos estos temas nos deben de llevar a reflexionar sobre la necesidad de una gobernanza de la migración. Y en una gobernanza de la migración que, si bien es un tema nacional que le compete al gobierno nacional, caso de México, debe de involucrar a los gobiernos locales, sobre todo a los gobiernos locales fronterizos, ¿sí? ¿Qué se hace con todos esos deportados? Con todos, como dices, Guillermo, esos que están esperando una resolución del gobierno de Estados Unidos a su solicitud de asilo, ¿sí? Los gobiernos locales, los presidentes municipales dicen, bueno, pues eso no es mi problema, ¿no? Entonces debe de haber una gobernanza, yo diría también multinivel, de los diferentes gobiernos para que hagan frente a este tema, pero también una gobernanza regional donde se involucren medidas, decisiones, programas entre los países receptores en tránsito y expulsores para hacerle frente a este tema que tiene un carácter multidimensional. Las organizaciones internacionales también juegan aquí un rol muy importante, la OIM, las Naciones Unidas, unas experiencias en otros países, por ejemplo, cómo se le ha hecho frente a las crisis de migrantes en su momento en Siria, recientemente en Ucrania, que también, y el tema de Venezuela. Entonces hay diversos casos donde se podrían compartir experiencias
que podríamos considerar que han funcionado, ¿no? Entonces, para aplicarlas, en el caso de México, yo diría es un problema global, regional, transnacional, y como tal exige una respuesta no solo del gobierno, sino de otros actores en los diversos niveles. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Interesantísimo lo que estás diciendo. Ya hemos hablado varias veces de esta necesidad de esta gobernanza multinivel de la migración y lo hemos tratado en otros foros. Le recuerdo a las personas que nos están siguiendo en YouTube que si gustan enviar sus preguntas en el chat, aquí las podemos leer. Yo también, pues bueno, aquí aprovechando mi situación, pues quisiera yo incluir algunas reflexiones que, bueno, espero sean breves. Varios temas que me dejan pensando, ¿no? Pienso en el tema de la contención y la violencia y bueno, pues en un trabajo previo que hice sobre la violencia, distinguimos la violencia situacional, es decir, la que ocurre a partir de roles como no sé, ahora explicaré un poquito más, pero como lo define Philip Zimbardo en su infamous experimento de la prisión, no sé si conoces ese experimento, ahorita lo platico un poquito. Violencia simbólica, que es la que se reproduce a través de discursos y medios, etcétera, y la violencia sistémica, que es de la que estás hablando aquí, que es como un control poblacional y espacial. Y entrando en esto de la gobernanza de la migración, hace poco tuvimos oportunidad de precisamente en el Senado de la República hacerles notar, cumpliendo nuestro papel de académicos y con una visión humanista, tratar de decirles que era muy importante que se establecieran mecanismos para recibir y para aprovechar los conocimientos y los saberes de las personas que están siendo deportadas y que están siendo ahora doblemente indocumentadas, porque están llegando acá, como bien decía Roberto, con el periodo de Obama alcanzamos las cifras de los 400,000. Hubo una pequeña disminución una breve disminución durante el periodo pandémico, pero ahora que es desde julio que se activó otra vez por el ritmo de deportaciones que hay, pues hay algunas estimaciones del propio Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde se calcula que podrían deportar el próximo año a 500,000 de personas. Entonces, de las cuales son casi 400,000 forzadas y casi 150,000 voluntarias, ¿no? Entonces, en esa está produciendo, bueno, Philip Zimbardo lo que hizo un experimento que ha sido muy polémico, muy famoso por sus problemas éticos, porque puso a estudiantes de su universidad de Stanford a cumplir roles de carceleros y prisioneros en 1972 y pues la idea era como hacer un reporte de cómo iban cambiando sus conductas conforme ese rol se iba internalizando y pues bueno, tuvieron que parar el experimento porque pues ya estaban torturas, atrocidades, niveles de violencia brutales por parte de compañeros de clase que por el solo hecho de cumplir un rol, pues ya se habían olvidado que estaban tratando con sus propios compañeros de la universidad, ¿no? Bueno, entonces, bueno, eso fue el experimento de Philip Zimbardo. Y pues ahora, pensando en esto que dices de las potenciales políticas diferenciadas, de que hay como mecanismos de selección o diferenciación para estos grupos inmigrantes, y pensando en la propuesta de Roberto de la gobernanza multinivel, me hizo pensar en estos roles que se nos están asignando en ambos lados de la frontera para realizar las detenciones y los roles que se están llevando a cabo ahí en nuestro propio territorio, pues evidentemente pues son instrucciones que estamos recibiendo
y que podrían estar propiciando contextos, espacios para la más alta vulnerabilidad y la más alta reproducción de la violencia posible por el hecho de que se estén asignando los roles de este modo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso me hizo pensar en esto, porque además las palabras que estamos usando, pues son precisamente las que tienen que ver con este tipo de violencia: dispositivo complejo de control espacial, políticas de diferenciación, y la propuesta, la contrapropuesta, la que llevamos precisamente al Senado es, tiene que haber alguna manera de canalizar los saberes, la energía, el potencial de estas personas y no dejarlas a su suerte, ¿no? Porque si llega un estudiante, una persona que era estudiante en Estados Unidos y llega acá deportado de manera forzada, sin papeles, y no puede entrar al sistema educativo mexicano, pues entonces ya no va a tener chance de entrar a la escuela otra vez. Y una persona que tiene una trayectoria laboral no puede comprobar sus saberes a través de un CV o a través de algún mecanismo de certificación o algo, pues entonces esa persona arranca en la parte más vulnerable de los trabajos informales, ¿no? Son ambas personas, pues potencial, digamos, son personas que tienen una gran posibilidad de que el crimen organizado se aproveche de ellas, se aproveche de sus necesidades, les ofrezca trabajos fuera de la ley. Y entonces, pues bueno, al no tener nosotros un mecanismo de gobernanza sobre esta gente que estamos recibiendo, pues estamos dejándoles en esa indefensión y además sin caminos para reinsertarse, perdóname la expresión, porque no siempre son criminales, como ya se ha dicho aquí, pero o casi nunca, ¿no? O sea, es gente que tuvo que emigrar por necesidades que ya aquí se han dicho. Y entonces, pues bueno, está la propuesta, ¿no? De la necesidad de tomar actores estatales, actores federales, actores no gubernamentales. Y bueno, pues aquí la universidad intenta cumplir con su papel. Entonces, pues bueno, esta reflexión me disculpo por agarrarle el micrófono porque yo era el moderador y ahora ya estoy aquí metiendo mi cuchara, pero pero pues sí me gustaría un poco conocer un poco de tu punto de vista sobre esta problemática de las roles, ¿no? Del rol que se nos ha asignado en esta ignominia, en esta tarea tan vergonzosa que es el trabajo de tener a esta gente controlada, subordinada y sin alternativas. Aquí voy a darte la palabra, Guillermo, y recordándole a nuestros amigos que nos están siguiendo en vivo que nos envíen sus preguntas por el chat. Gracias. No, muchas gracias. Reflexiones muy interesantes. Si quieren, voy primero a hacer una serie de comentarios sobre las reflexiones de Roberto, que me parecen muy interesantes, y también lo que tú apuntas, Juancho. Sí, aquí hay que pensar efectivamente un poco eso, sí, el rol que México juega en términos de los flujos migratorios, de los procesos migratorios y de los procesos de contención, es un rol que no se define de manera interna. Y en esto es algo que yo lo voy a insistir. De ahí también la dimensión regional, justamente, ¿no? En términos de lo que comentaba el doctor Roberto, sí, aquí es muy interesante porque la dimensión regional del proceso de contención está vinculada por lo menos a dos niveles. Por un lado, tiene que ver justamente con cómo se configuran los sistemas, cómo se configuran histórica y políticamente los sistemas migratorios, ¿no? Es decir, sabemos que hay ahí una articulación entre el origen, el norte de Centroamérica, México fundamentalmente como país de tránsito y ahora de contención, y Estados Unidos como país de destino. Pero aquí quizás la lectura que habría que hacer me parece que tendría que ser doble. Una que articule una lectura histórica, es decir, pensar cuál fue el proceso mediante el cual se generaron estos contextos que hacen salir a la gente. Y aquí me parece que Estados Unidos sí jugó un papel fundamental, y aquí sí hay un poco como de una visión muy segmentada de parte del gobierno norteamericano. Sí sabemos que hay tres hechos fundamentales, bueno, dos hechos fundamentales que tienen que ver con que ahora salga tanta gente. En el caso del primer nivel tiene que ver con el proceso de intervencionismo, del intervencionismo bélico y político norteamericano,
Sobre todo las migraciones históricas, Guatemala y El Salvador, sabemos que jugó un papel fundamental en las dos, tanto en el terrorismo de Estado de Guatemala como en los procesos de contra en El Salvador. Y aquí y esto sí jugó un papel clave para que se configuraran procesos migratorios. O sea, mucha de la gente que salía estaba de alguna manera sufriendo las repercusiones de estos conflictos bélicos, ¿no? Entonces, por un lado, ahí habría que pensar cómo exactamente, cómo esto tiene una génesis y remite al papel de Estados Unidos en términos político-militares. Ahora, en términos económicos, que es la gran causa, esto también es importante. La idea de la multicausalidad es fundamental, pero sí sería bueno generar digamos, una tipología que jerarquice, y sabemos que las causas económicas son en general las preponderantes, como bien lo dijiste tú, o sea, tienen que ver con empleos muy malos, muy bajos salarios y pobreza generalizada. Y esto también está estudiado que tuvo que ver con la implementación de la agenda neoliberal, y sabemos también que Estados Unidos jugó un papel fundamental en términos pues de apuntalar esos modelos de regímenes político-económicos en Centroamérica, ¿no? En la región en general, pero en Centroamérica en particular. Entonces, esta dimensión regional creo que sí tendría que articularse con la otra dimensión regional, que efectivamente es la que Estados Unidos arroba, que es de alguna manera imputa responsabilidades a quien no necesariamente las tiene en esa medida. Es decir, si consideramos que es un complejo migratorio regional con un origen, tránsito y destino, Estados Unidos forza de manera muy clara a que México contenga y a que también lo haga Centroamérica, tendría que ser también, digamos, corresponsable en términos de pensarlo esto no solo en términos securitarios, es lo que trato de decir, sino que esto se produjo como resultado del deterioro productivo de Centroamérica, ¿no? Y aquí es donde sí me parece que hay una dimensión que no acaban de asumir. Ahora, en términos de esto, también hay un discurso, bueno, esa es la primera dimensión, efectivamente, no podemos omitir la dimensión regional, porque está ahí, pero tampoco podemos omitir la dimensión histórica del peso de Estados Unidos, ¿no? Esa es la primera que yo podría. Y también hay que decirlo, es difícil, hay una simetría política en términos de las negociaciones, y este tipo de cosas las sabemos, pero Estados Unidos no las asume, ¿no? Porque si se asumiera, tendría que tener posturas distintas con las que ha tenido en otras latitudes. Por ejemplo, lo que tú dijiste es interesante. Si hubiera la voluntad política de tratar el tema migratorio con los norcentroamericanos, los centroamericanos del norte de Centroamérica, a semejanza de los ucranianos, estaríamos en otro escenario, ¿no? Porque sí hay un tema ahí como también de recursos y voluntad política, ¿no? Por ahí en una de las exposiciones también de Mónica Berea, ella mostraba, o sea, con la disparidad, y era una cosa de risa. O sea, el conflicto bélico con Ucrania tiene o sea, varios, digamos, tiene una génesis muy, muy reciente en términos del conflicto bélico, no del escenario geopolítico que los encadenó. Y esto tiene décadas, ¿no? Entonces, sí hay un asunto de cómo se visibiliza esto, ¿no? Y la otra cuestión que me parece fundamental que dijiste es cómo entrarle. Bueno, y respecto a eso también me parece que hay una exageración del migrante como criminal. O sea, las estadísticas, bueno, y el colega Dan Martínez, tiene un par de artículos bastante interesantes donde muestra que los migrantes en general, el gran grupo migratorio de los migrantes irregularizados mexicanos y sobre todo los mexicanos, pero también aplica para los norcentroamericanos, no tienen delitos graves, ¿no? Entonces, esta idea que se ha difundido mucho, tanto desde el cierre de fronteras con las torres, con el atentado de las torres, como muy frecuentemente el uso Trump en términos de violadores, asesinos, es realmente una sobredimensión. O sea, esto no, en términos estadísticos, eso no acontece. O sea, la evidencia científica dice que no son este tipo de, o sea, que no son criminales, por ejemplo, ¿no? Y yo retomaría lo que tú dices, efectivamente, el nivel geopolítico tendría que ver efectivamente también con asumir esta dimensión de múltiples escalas, es decir, si no planteamos soluciones regionales, nacionales y locales, estamos malentendiendo la situación. O sea, tú lo dijiste bien, no hay manera de resolver esto si no se involucra estos niveles, pero no solo en términos de los gobiernos y de los aparatos estatales de origen, tránsito, destino, sino también de los mismos migrantes, porque esta es una de las cosas que se olvida, ¿no? Y es un poco lo que trataba de hacer énfasis antes cuando decía que Estados Unidos produjo estos contextos y de alguna manera produjo estos migrantes. Es decir, aquí lo que habría que decir es, los migrantes no son ni víctimas ni criminales, son grupos poblacionales muy precarizados que intentan tener una mejor vida, y me parece que así habría que verlos, como actores políticos que están tratando pues de mejorar su vida, ¿no?
Y bueno, el otro que tú dices, Roberto, me parece fundamental, las organizaciones promigrantes, con el gran espectro que hay, ¿no? Porque ahí hay, como en todos lados hay de todo, ¿no? Pero sí tendrían que sentarse a la mesa, ¿no? Es obvio que esto es un escenario ideal, pero es hacia donde tendría que transitar, ¿no? Sin duda. Y yo creo efectivamente eso, que esta idea, digamos, yo no lo conceptualizo tanto como gobernanza, pero efectivamente hay que sentar a los actores de distintas escalas y de distintos orígenes, procedencias, instituciones, para dialogar y en diálogos más horizontales, ¿no? Sin tanto estigma. Mucho de lo que argumentan ciertos académicos norteamericanos es la idea de hacer este tipo de trabajos lo que hace es desmitificar y despolitizar en el sentido de banalización de la migración. O sea, pongamos, o sea, hay evidencia científica, enfrentémoslo como académicos, como lo que tú decías, ¿no? Propongamos soluciones, ¿no? Pero efectivamente, si la idea, si nosotros compramos el discurso del migrante como criminal, como transgresor, primero, no solo es una ficción, sino estamos cayendo en un ejercicio de, pues, de uso político de esto que no tiene, pues, que no tiene mucha salida, ¿no? Porque la gente va a seguir saliendo, o sea, no hay mucho de otra. Pero yo creo que tus reflexiones son bastante sugerentes y atinadas. Y lo que decía Juancho a mí me parece muy, muy interesante, porque efectivamente, estos procesos desde hace décadas efectivamente están cargados de una violencia de carácter estructural, un poco remitiéndome a lo que decía al principio. La producción, digamos, cuando yo hablo de producción me refiero a que, es decir, cómo nos encontramos en escenarios tan adversos de vida, ¿no? Con salarios mínimos, con altos índices de violencia, ¿no? Con huracanes que llegan y los despojan de todo, ¿no? Y cuando digo de todo, o sea, no es un eufemismo, sino. Entonces, ahí sí hay un nivel de violencia estructural clara, ¿no? Que es los estados de origen han sido incapaces de proveer con condiciones de vida dignas, ¿no? Indignas me refiero a vivibles, no estamos hablando de que vivan como un obrero noruego, no, me refiero a que tengan acceso a derechos sociales básicos. Pero en esto ha jugado un papel también fundamental el papel regional del norte global, particularmente Estados Unidos. O sea, mucho digamos, de la apuesta política económica que nos hace entender ahora cómo está Centroamérica, o sea, los estados neoliberales actuales, van por ahí. Entonces, esto lo vuelve muy complejo. Pero la otra que me parece clave que tú dices es efectivamente, la cuestión es que México ha pasado de ser un territorio de tránsito, esto lo lleva también décadas, ¿no? México ha tenido siempre un papel polifuncional, ¿no? O sea, fue país de origen, fue país de tránsito y ahora es un país de confinamiento y de también destino y de retorno. Pero en el caso particular de los norcentroamericanos, sí se ha vuelto ahora un país de mucho más de contención. Efectivamente, la idea es que no lleguen. Y ahí también es donde tú tienes razón, Juancho. Efectivamente, hay un nivel donde la política migratoria no se está decidiendo aquí. No se está decidiendo en términos de los intereses de México. Hay, no sé si se acuerdan que hubo un viraje fuertísimo de la política de puertas abiertas a cierre en todo, con la Guardia Nacional y las amenazas de Trump. Entonces, esto es un nivel que puede parecer muy trillado, pero que a mí me parece que vertebra la relación y que efectivamente habla de un papel donde México se está volviendo una especie de espacio de contención con este tipo de prácticas muy violentas, ¿no? Muy, muy violentas, en donde efectivamente, pues habría que ver cómo se le entra. Y aquí yo sí diría algo que también es importante. Tú lo dijiste de alguna manera también. La cuestión es que también el tema migratorio se ha vuelto un tema de negociación y se supedita a cuestiones como la agenda de seguridad y a cuestiones como la agenda económica, ¿no? Entonces, mientras la agenda migratoria no tenga una importancia per se, y es un poco lo que trataba de decir también cuando, en referencia a los atinados comentarios de Roberto, es mientras no se aborde la migración como un tema con una importancia per se y no como un comodín, pues estamos en un escenario crítico desde mi punto de vista. O sea, no van a bajar los flujos migratorios, probablemente ya no van a llegar tantos a la frontera, probablemente sí, pero las condiciones en las que están transitando sí se van a volver, me parece, pues cada vez más complejas, ¿no? Y ahí sí hay estudios muy puntuales que muestran pues, situaciones pues de abierta vulnerabilidad, ¿no? O sea, en el caso de la pandemia sí se registraron muertes de migrantes adentro, tanto por COVID como por migrantes que protestaron, ¿no? Entonces sí, yo ahí creo que ese es un gran tema, pensar cómo México se está volviendo un territorio de violencia y exclusión, ¿no? Esta fue una manera de verlo, pero hay otros. O sea, por ejemplo, una línea que quizás sería muy interesante sería esta cuestión de la desarticulación y represión de las caravanas, ¿no? Porque ahí sabemos que se están violando abiertamente los derechos humanos.
Pero este ejercicio, como tú bien decías, es también complejo, porque sí se hace con un andamiaje institucional. O sea, cuando tú criminalizas a un migrante, y esto es lo que yo intenté mostrar, es decir, si tú al migrante lo ves como alguien que no tiene papeles, estás en un escenario. Si tú al migrante lo ves como alguien que incumple una ley, porque no tiene documentación migratoria, pero porque esa documentación migratoria es muy difícil según los procesos que tú mismo pones, eso sí te permite un margen de movilidad mucho mayor, que evidentemente va en contra de la dignidad humana y de la violación de los derechos humanos, ¿no? Digo, no creo que agarren a macanazos a los ucranianos, ¿no? Ni a un norteamericano que no tenga papeles, ¿no? Como sí ha pasado con los norcentroamericanos. Y ahí sí, cierro diciendo lo que tú decías, yo sí creo que hay una política migratoria diferenciada, pero que viene desde esta lectura del papel bueno, que México está desempeñando, ¿no? Y cierro diciendo lo que ustedes lo hicieron. Efectivamente, una solución tendría que pasar por este nivel regional. Hay organizaciones internacionales que tendrían que tener una voz mucho más activa, o sea, sí, mucho más activa, ¿no? Sí, efectivamente se necesitan muchos recursos, ¿no? Y se necesitan tener en cuenta muchas cosas, pero mientras no se haga eso, pues tenemos un escenario de producción de territorios de violencia, sin duda. Sí, yo ahí creo que pues me parece como muy atinado, ¿no? Sí. Sí, así es, así es. Es una situación que resalto esto que acabas de mencionar. O sea, mientras nosotros como país sigamos pensando en que la política migratoria se tiene que hacer en otro lado y nosotros tenemos que negociar en el mejor de los casos o seguir instrucciones en el peor de los casos, pues no vamos a poder ver este fenómeno como algo que pues podría ser, o sea, podríamos cambiar la percepción del fenómeno y la posibilidad de que esta gente participe de otro modo en el desarrollo de Estados Unidos y de México en particular. Pero bueno, no sé si alguien de los presentes tuviera alguna pregunta. Adelante. Sí, bueno, sí, agradeciendo las excelentes reflexiones. Quisiera saber si el diálogo de alto nivel México-Estados Unidos y todo este diálogo que está haciendo sobre el tema migratorio, lo del aumento de las visas temporales, los 300,000 que contemplan tanto mexicanos como centroamericanos, es como que la ruta a seguir en la administración del problema, o se tiene que hacer, como ustedes lo están mencionando en el panel, algo más, más integral, una gobernanza mucho más, que tome otros elementos, porque aparentemente es como que estos son los lineamientos que se tienen que seguir, y bueno, aunando a lo de la Guardia Nacional que ya se ha mencionado, pues está como que la ruta está marcada, ¿no? O sea, aparentemente así va a ser, pero en realidad, ¿cuál sería su punto de vista con respecto a esta forma que se está implementando para administrar el problema? Porque es como administrar el problema, pero no dar soluciones, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que también muy articuladas con las discusiones. Respecto a esta cuestión de la visa de trabajadores temporales, también yo así quisiera poner un contexto. O sea, sí estamos en un escenario distinto al de Trump. Yo creo que hay un escenario muy adverso para los migrantes, eso es un hecho, pero no es lo mismo Trump que Biden, eso sí, a mí me parece. Hay ciertas continuidades, eso es un hecho, pero no en el sentido de esta retórica tan, o sea, recuerdo mucho dicho, ¿se acuerdan? De la vicepresidenta que decía no vengan, ¿no? A diferencia de Trump que decía son unos criminales y si vienen los metemos al bote, ¿no? Aquí fue el eufemismo de no vengan. El contexto que yo quisiera dibujar también es el siguiente. Efectivamente, por la composición sociodemográfica de Estados Unidos, ellos ya están en un claro proceso de envejecimiento de la curva demográfica, sobre todo en términos de ciertos grupos, ¿no? Más los que tienen ascendencias anglosajonas, ¿no? Pero en términos generales están ya en un proceso de envejecimiento y esto es algo que está documentado. Ellos ya tienen una necesidad clara de trabajadores. Esto, o sea,
digamos, no lo digo yo, lo dicen una serie de datos duros desde hace varios años. Y esto es una cosa importante porque lo que encuentra uno cuando se politiza y se debate es, cuando hablo de términos de politización, hablo en términos de banalización, no de que actores políticos tengan parte. Eso me parece bastante legítimo. Pero sí cuando un dato lo sobredimensionas, por ejemplo, todos los migrantes son criminales, cuando sabemos que no es un hecho, ¿no? Probablemente hay uno que otro, ¿no? Y entonces ese lo ponen como la generalidad, y eso sabemos que es una, no solo una, es una deformación, y básicamente como científico o social uno está en contra de eso, pero por otro lado que no se visibilice el otro, ¿no? Que tienen una necesidad de miles de trabajadores. Entonces, en ese sentido, creo que la idea de las visas puede ser interesante. Desde mi punto de vista es que también lo ven de manera muy funcional, y este es también el problema de cuando dialogas en términos de relaciones de poder tan asimétricas, que un poco tienes amarradas las manos, ¿no? Porque efectivamente aquí habría que decir, esto es una solución temporal. Si tú quieres soluciones más estructurales, tendrías efectivamente que no pensar solo en tu aparato productivo, que es lo que están haciendo, sino en términos de cuáles son las condiciones regionales que producen que salgan miles y decenas de miles de migrantes. Y entonces tendría que cambiar su política hacia Centroamérica. Tendría que haber procesos de desarrollo, ahí sí, retomando lo que dice Roberto, donde la gobernanza multinivel fuera clave. Es decir, no dádivas. Si tú quieres que dejen de salir, pues bueno, entonces efectivamente pensemos de manera conjunta con estos niveles qué escenarios se necesita producir, pero en serio, con compromiso, ¿sí me entienden? Porque estos programitas que, bueno, van a solucionar un rato y después cuando sientan o ya tengan una lectura de que se acabó su problema de empleo, lo van a cambiar. En fin, yo ahí sí creo que sí hay una cuestión muy de que la perspectiva de quien, geopolítica, de que hay alguien quien tiene más poder e impone la agenda, ¿no? Y ahí sí los ejercicios de negociación tendrían que ser de otro tipo, ¿no? Pero sí reconozco que efectivamente estas medidas pues van a beneficiar a varios miles, eso no se puede negar, pero a mí no me parece que sean una solución estructural. Una solución estructural tendría que pasar por otro lado, ¿no? Y aquí también es interesante el caso de los ucranianos porque también la cuestión de los ucranianos tiene esta misma dimensión de lectura política. O sea, si no fuera Rusia invadiendo Ucrania, yo también me pregunto si fuera la misma voluntad política, ¿no? Sin negar la dimensión incuestionable, trágica, crítica del conflicto, ¿no? Pero esta idea del uso político del tema migratorio sí me parece que es algo que no ayuda para nada, para nada, para nada. Y en este sentido, pues los migrantes siempre quedan relegados, ¿no? Creo que aquí hay un diálogo muy interesante, pero a veces también entre los mismos colegas, pues los migrantes no son numeritos, o sea, son seres humanos que, pues eso, que los golpean cuando intentan tener una vida mejor. Entonces sí hay un ejercicio de posicionarse en otro sitio que hay que hacer, ¿no? Y que aquí me parece que hay un ejercicio bastante interesante, y como dijeron tanto Roberto como Juancho, verlo de otra manera. O sea, no, el problema migratorio tiene que verse como, para empezar, ni siquiera es un problema, hay que verlo como un proceso social muy complejo donde hay actores que han sido poco visibilizados y que necesitan tener otras voces, ¿no? Desde los gobiernos locales hasta los mismos migrantes y las organizaciones promigrantes. Respecto al tratamiento de esto que decías tú, de si la medida va a seguir siendo tener digamos, esta política de contención migratoria diferenciada y con múltiples prácticas, detenciones, deportaciones, represión, desarticulación de caravanas, pues parecería un poco que por ahí va, ¿no? Habría que ver cómo va a pasar ahora con lo que está aconteciendo, ¿no? Por ejemplo, con lo que le dijeron ahora a los venezolanos, que si se fijan este es un buen ejemplo. El gobierno norteamericano dice, ya no los vamos a recibir, y el gobierno mexicano tiene que explicar qué va a pasar, ¿no? Ni siquiera el gobierno norteamericano dice, y además si se fijan en los requisitos que están poniendo el gobierno norteamericano, o sea, que lleguen por avión y que tengan un familiar y tal, estás poniendo requisitos muy difíciles, muy, muy difíciles, porque no son procesos ni redes migratorias tan viejas las venezolanas, particularmente las que se dirigen hacia Estados Unidos, ¿me voy a entender? Si tú hablas, por ejemplo, de las cubanas, de las redes, dices, bueno, ahí sí, sabemos que hay un proceso migratorio de décadas, y entonces ahí estás pidiendo algo que relativamente es accesible, pero si tú de manera inicial pones como condiciones esas dos, eso es, perdón, desde mi punto de vista, bueno, no desde mi punto de vista, hay otros académicos que lo sostienen, es un ejercicio de exclusión y violencia, porque tú tendrías el derecho a pedir el derecho de asilo,
O sea, una cosa es que te lo den y otra cosa es que ni siquiera lo puedes pedir. El no pedirlo implica ya un ejercicio de violencia. Y eso mismo puede pasar en México. Si tú no, ni siquiera puedes ejercer ese derecho, si estás en un escenario de transgresión de derechos, ¿no? O sea, ahí la ley es muy clara. La ley es muy clara, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, parecería que por ahí puede ser esa la fórmula. Y aquí repito algo que yo dije que fue de manera muy puntual, es efectivamente, todo aquel migrante que Estados Unidos logra que México se haga cargo de él, de alguna manera es un ejemplo de una política de contención que cumple ese cometido. O sea, no llegó aquí, es un expediente menos, ¿no? Es un expediente menos, es un numerito menos, y además te lo aviento, literal, porque, bueno, o sea, digamos, la metáfora es malísima, pero estos dispositivos o estos programas, el protocolo del el Quédate en México, que, bueno, ya ven los vaivenes que ha sufrido últimamente, y este es un ejemplo de la diferencia entre Trump y Biden, pero si se fijan era eso, pues tú, o sea, tú te haces cargo de él hasta que resuelva la Corte, y ya sabemos que la Corte resuelve con un índice de aceptación bajísimo, ¿no? Entonces, básicamente tú te haces cargo de él, porque además si le niegan, ¿quién lo va a deportar? México, ¿no? Y entonces vemos que esto se repite ahora un poco con los venezolanos. Entonces, en resumidas cuentas, sí, yo creo que, supongo que si calculan que es una estrategia viable, pues seguirán reproduciéndola, ¿no? Pero aquí, bueno, volvería a decir lo mismo. El problema es, ¿y los migrantes? O sea, no estás tratando con numeritos, ¿no? No estás tratando con criminales, estás tratando con gente que sale de situaciones de vida muy adversas, ¿no? Por eso también uso de imágenes que cuestionan estos discursos también es importante. Estas imágenes de policías golpeando a mujeres con niños es un ejemplo de la complejidad. Así como del otro lado se generan imágenes del migrante criminal, habría que poner estas imágenes, porque esos son los migrantes, son familias que están buscando algo para sus hijos, ¿no? No todos, pero una buena parte, ¿no? A lo mejor es el padre solo, a lo mejor son la familia en caravana, pero es algo que también tendría que estar en la discusión, sin duda. O sea, si no está en la discusión es que algo no, desde la discusión estatal de cómo ver el proceso social de la migración, algo no está bien. O sea, algo no está bien. Y está mostrando que hay jerarquías en términos de los problemas, y además de que sí hay una serie pues de políticas diferenciadas respecto a quién es un ser humano del norte global y quién es un ser humano del sur global, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Sí, también muchas gracias a quienes nos enviaron mensajes desde YouTube. Te envía un saludo a la doctora Graciela Martínez Salce, directora del CISAN. Y pues bueno, también muchísimas gracias, Roberto, por tu atinado comentario. Gracias también a ustedes por su presencia y por su conexión, quienes están siguiéndonos por las redes sociales del CISAN. A mí no me queda más que cerrar esta sesión, pero pues agradecerte, Guillermo, pues este acompañamiento, esta cercanía, el hecho de que podamos tener esta interacción entre Instituto de Geografía y nosotros y contigo, que además pues bueno va generando cada vez más construcción conjunta de investigación interdisciplinaria. También aquí en el CISAN tenemos, pues no sé, ya se mencionó a Mónica Berea, pero también está Camelia Tigau, está, y bueno, parte de los fenómenos que ahorita hemos hablado, también lo trabaja desde su perspectiva Ariadna Esteves. En fin, entonces tenemos aquí una amplia discusión que seguro no se terminará hoy, sino que continuaremos. Pues te agradecemos mucho que hayas participado en este seminario, Guillermo, y pues a nombre del CISAN, pues siempre bienvenido. Vamos a darle continuidad para seguir discutiendo estos temas que no se agotan. Muchas gracias, Guillermo. No, muchas gracias a ustedes, un gusto. Gracias y hasta la próxima.